Nuestro amado Señor Jesucristo es un ejemplo en todo el sentido de la palabra para nosotros. ¿Cuántos lo sabemos? Amén. Y el Señor Jesús nos dio un ejemplo, pero los que son de Cristo, los que son de Dios, también son un ejemplo a seguir. Y es interesante que la Biblia nos da ejemplos incluso de cómo es el trato de Dios, de Cristo el Señor, de sus apóstoles, de su precursor, su predecesor Juan, en torno a un apóstata. Y de eso vamos a mirar el día de hoy. Quiero que por favor tome su Biblia en el Evangelio inspirado por el Señor a través de el apóstol Mateo, capítulo 3. Sabemos que Juan el Bautista era alguien bastante peculiar, bastante particular. Dice que se vestía de pelo de camello, tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Su comida era langostas y miel silvestre, y salía a él Jerusalén y Judea y toda la provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Pero quiero que lean conmigo el capítulo 3, Mateo capítulo 3, versículo 7. Cuando estén allí digan conmigo amén. Vamos a ver qué dice la escritura al respecto. Dice la Biblia: al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía. ¿Quién les decía? Juan, exacto, está hablando de Juan el Bautista. Juan el Bautista dice, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Tremendo esto. ¿A quién le dijo eso? Note usted, a los fariseos y a los saduceos. Tomen asiento, tengan la amabilidad, dando gloria a Dios. Gloria al Señor. Bueno, mis amados hermanos, hoy continuamos con la serie que estamos tratando en semana. ¿Alguno se acuerda de qué estamos hablando en semana? ¿Alguien que sepa de qué estamos hablando? ¿Eso? ¿De qué? Dígalo con todas, con ganas, dígalo. 1, 2 y 3. ¿De qué estamos hablando? De los apóstatas. Muy bien, de eso estamos hablando, emisarios de la apostasía. Así se titula en sí, pero como esto es tan extraordinario, siempre hay vertientes, ramas. Incluso este sería el mensaje 19 de la segunda serie, porque ya dimos la primera serie que fue la terrible apostasía, y ahí terminamos con varios mensajes, pero en esta ocasión este sería el mensaje número 19 de la segunda serie, titulada Emisarios de la apostasía. Ese es el tema general. El subtema, los entiendo totalmente difícil todo eso, el subtema es lo que ustedes pueden ver allí: sectarismo, religiosidad y falsedad. Y dentro de eso estamos haciendo un estudio básico de lo que tiene que ver con algunos grupos apóstatas y lo que podemos aprender de cada uno de ellos, que de alguna manera conectan con el Nuevo Testamento. Y ya comenzamos hablando de esos grupos apóstatas. El primero fue uno llamados los falsos profetas, y nos tomamos de alguna manera, de una forma pedagógica incluso, para poder enseñar como ejemplo a los fariseos, y de eso hablamos en el mensaje anterior. El día de hoy estaremos abordando a otro grupo, y hay 5 grupos que estaremos tratando durante este aspecto. Es decir, estamos hablando sobre grupos apóstatas para ingresar en el Nuevo Testamento, y usted se va a dar cuenta lo terrible que es siquiera parecerse, que Dios nos guarde, y mucho menos ser un apóstata. Es decir, parecerse ya es terrible, porque significa que se están haciendo cosas que son muy evidentes en un apóstata. Pero ser un apóstata es terrible,
porque ya hemos explicado que la apostasía de alguna u otra manera lleva al individuo a caer en un estado que se llama inmundicia, y por ende esa inmundicia en la cual cae al ser un apóstata que después de conocer se aparta, ya ni siquiera ser descarriado le basta, porque ser descarriado es una cosa, ser apartado es una cosa, pero ser apóstata es alguien que ya prácticamente no tiene esperanza de salvación. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? Que el descarriado, el apartado, al menos no se siente bien en su pecado. O sea, él sabe que está mal. Él desea ser libre de las cadenas. Pero el apóstata dice, después de que me salí de allí, ahora es que comenzó la vida buena conmigo. El apóstata llega a creer que está bien. Es más, yo he escuchado hablar de labios de apóstatas decir, después de que me aparté y ahora predican en contra del Espíritu Santo y blasfeman contra el hablar en lenguas y blasfeman contra el nombre de Jesús. Dicen que Jesús, por ejemplo, los falsos judíos mesiánicos dicen que el nombre Jesús significa caballo, significa cerdo, que es el nombre de un demonio griego, Zeus, y ahora dicen, ahora es que estoy en lo verdadero. Después de haber sido invocado ese precioso nombre, sobre todo nombre, y sabemos que Jesús es el nombre más temido por las tinieblas, por eso es tan odiado, pero es el nombre más grande que hay. Pero un apóstata, cuando uno los oye hablar, ellos dicen, ahora es que estoy bien, y obviamente están bien mal, bien equivocados. Diga conmigo, Señor, líbrame de caer en apostasía. Y cuando ya ustedes lleguen a los últimos mensajes, que no sé cuándo, si el Señor nos dé la oportunidad de esta serie, esto va a quedar siendo un libro que se va a llamar precisamente así, La Terrible Apostasía. Ya van bastantes páginas y la meta es que esto pueda tocar muchas vidas, muchos corazones, porque realmente cuando uno aborda estos temas no deja de sentirse impactado, de saber que hay gente que tuvo las mismas experiencias que nosotros. El mismo nombre les fue invocado, la misma sangre los limpió, el mismo espíritu los llenó, la misma doctrina sana la tuvieron, la comieron, se alimentaron de ella, pero luego se levantan y dan coces contra el aguijón, luego se levantan y también insultan la sana doctrina, el espíritu, el evangelio, el nombre, y se vuelven peor que un descarriado. Por eso, un descarriado, repito, es aquel que al menos en su estado de descarrío, él no llega a ese nivel tan terrible de decir cosas tan obscenas y desagradables contra el nombre. Ellos dicen, más bien ore por mí, yo quisiera volver allá, yo anhelo estar allí, yo soy un pecador. Ellos reconocen su condición, pero el apóstata llega a blasfemar aún contra la misma Biblia, contra la misma palabra de Dios. Así que mis amados hermanos, esto es algo serio. Dígale que está a su lado, esto es algo muy serio. Ok, hay un cuadrito que quiero que por favor las imágenes me ayuden indicándoles 5 grupos que estaremos analizando. Ya analizamos el primero, pero recuerden esto, cada uno de estos 5 grupos los hemos analizado de manera comparativa, es decir, para poder extraer algo para nuestra vida práctica, para nuestra vida cotidiana, porque obviamente en un estudio sistemático, cuando uno hace un estudio minucioso de estos grupos apóstatas que aparecieron en la historia de antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, y luego estos fueron tan osados, tan atrevidos, tan, digamos, contumaces, personas tan terriblemente contrarias al espíritu de verdad, que ellos se levantaban de la manera más terrible contra hombres de Dios y también contra el mismo Dios manifestado en carne. Por eso es que cuando usted ve pasajes como el que acabamos de leer en Juan, en Mateo, a través de Juan el Bautista, la forma como un hombre de Dios respondía contra un apóstata de estos sonaba y era literalmente agresiva, porque ellos sabían qué clase de estirpe demoníaca representaban estos personajes. Es decir, cada vez que usted encuentre asuntos con saduceo, fariseos, Jesús, saduceos, fariseos, Juan el Bautista, saduceos, fariseos, Pablo, saduceos, fariseos,
Pedro, Juan. La respuesta de ellos no era una respuesta tímida ni timorata, a pesar de que estos sí que tenían todas las ganas de matarlos, pero ellos jamás dejaban de hablarles mirándoles a los ojos y declarándoles su propia naturaleza. Creo que Juan el Bautista fue tan directo que estos vienen, dicen muchos de los fariseos, de los saduceos, venían a su bautismo y él les decía, mire qué saludito, generación de víboras. Imagínense que usted vaya a un culto y el predicador le salga con una de esas así de frente. Generación de víboras. Pero ellos sabían qué espíritu había en estos. Es decir, ellos sabían qué naturaleza, sabían que la gran víbora, que es la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, era realmente quien los estaba usando a ellos para oponerse a su ministerio. Y él les dice, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Pero él les dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y este versículo 8 de Mateo capítulo 3, en otras versiones de la Biblia, dice, demuestren antes de bautizarse que están arrepentidos. Él les está diciendo, sí, ustedes quieren el rito, ustedes quieren pasar por el bautismo, pero él le dice, ustedes son una generación venenosa, una generación de víboras, una generación que ni siquiera se ha arrepentido. Y él los confronta, diga conmigo, duramente. Ahora, el hombre de Dios los confronta y lo que ustedes pueden ahí seguir leyendo es bastante fuerte. Ya hemos mirado también en el mensaje anterior, hablando del ataque, habíamos dicho que hay dos ataques de los apóstatas, uno desde afuera y otro desde adentro. Diga, el doble ataque de los apóstatas. Y el apóstol Pablo, en su sermón de despedida, en Hechos 20:28 en adelante, él demuestra su preocupación y él dice, entrarán desde afuera en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Por eso es que cuando un hombre de Dios veía a un apóstata, detectaba el espíritu de un apóstata, su reacción era literalmente brutal, era agresiva, era confrontativa, porque sabían qué espíritu traían ellos y el daño que le podían hacer al rebaño. Y amado hermano, el trato con un apartado, con un descarriado, con un amigo que está perdido, que no conoce de Cristo, es muy diferente al trato con un apóstata. Obviamente, con una ovejita herida, con una ovejita descarriada, perdida, que representa a alguien que no conoce del Señor, que está apartado, o incluso hasta con un hijo pródigo que representa a alguien literalmente descarriado, es un trato muy diferente al que se da en la Biblia a alguien que es apóstata. ¿Y por qué? Porque estos falsos profetas atacan desde afuera y están representados por los fariseos, de lo cual ya hablamos y hubo un mensaje sobre ellos, pero para que usted se conecte con el mensaje de hoy, el problema general de los fariseos es que lo que enseñaban no concordaba con lo que hacían. Lo que enseñaban no iba de acuerdo con lo que hacían, porque eran religiosos y tradicionalistas, pero no bíblicos. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque ellos tomaban el Tanakh, la ley de Dios, el Antiguo Testamento, y lo predicaban, y obviamente cuando se limitaban a decir la ley moral de Dios, el Señor les dice, lo que ellos digan, háganlo, lo que ellos enseñen, háganlo, si es basado en la Biblia. Pero el problema era que ellos no solamente se basaban en la Biblia, sino que también le daban importancia a las tradiciones orales y religiosas extrabíblicas de los rabinos. Y obviamente eso lo llevó a ser un grupo de tradicionalistas, religiosos, hipócritas, que desde afuera siempre estaban atacando el ministerio del Señor. Algunos estudios dicen que más de 14 veces se los menciona entre saduceos y fariseos en el Nuevo Testamento, y obviamente se habla de ellos más que de cualquiera otros grupos. Quiere decir que eran muy relevantes y siempre, podríamos decir, estaban entrometidos en asuntos relacionados con los profetas, con los apóstoles y con el amado Señor Jesucristo.
Ahora, ¿por qué tenían que estar entrometidos? Porque obviamente este era un ataque desde afuera. Pero el apóstol Pablo en Hechos 20 también dice, hay otro peligro, y es que se levantarán hombres de entre vosotros mismos, dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Es el doble ataque. Los que vienen de afuera, pero los apóstatas infiltrados que atacan desde adentro. Sumamente peligroso. ¿Sí me estoy explicando con lo que estoy? Amados hermanos, ahí es donde el Espíritu de Dios y el conocimiento de la palabra son tan necesarios hoy en día. Porque los mismos que se entrometían en el camino de los hombres de Dios siguen hoy en día también entrometiéndose en los últimos tiempos. Ahora, hay un detalle muy interesante, y es que estos personajes eran bastante, pero bastante siniestros. Por ejemplo, en Hechos capítulo 23, solo para que ustedes se hagan una idea de cuál era el trato que un apóstol de Dios le daba a un apóstata, porque obviamente un apóstata, ya estaré explicando más a fondo, ni siquiera la intercesión sirve por un apóstata, ni el ayuno sirve para un apóstata, ni orar sirve por un apóstata. Un apóstata es el anticristo, por ejemplo, y orar por el anticristo sería absurdo. Por eso algunos que dicen, oremos por los gobiernos, no. Cuando el gobierno tiene espíritu anticristo, en lugar de orar para que Dios lo bendiga, hay que orar para que Dios destruya los planes que Él tiene para contra la iglesia del Señor. Es decir, usted debe tener entendimiento de qué clase de oración va a hacer. Y ahora, algo interesante aquí, es que en Hechos, capítulo 20, vamos a verlo, en Hechos, capítulo 21, hay un asunto que me ha llamado tremendamente la atención. Y es un momento en el cual el apóstol Pablo es aprisionado, digámoslo de esta manera. Mejor, Hechos capítulo 23, Pablo ante el concilio. ¿Y por qué ellos se entrometían? Porque el concilio era el Sanedrín. El Sanedrín estaba compuesto por fariseos y saduceos, y ante ellos el mismísimo Señor Jesucristo venían y trataban de juzgar y condenar. Es más, fueron los que promovieron la revuelta para finalmente, ¿no?, entre fariseos, escribas, saduceos. ¿Para qué? Para crucificar al Señor Jesucristo. Por eso es que cuando un hombre de Dios veía a uno de estos, no le hablaba de la misma manera que como le hablaba a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Note esto, mire lo que dice en Hechos 23. Pablo sabía que humanamente hablando, no me entienda mal, humanamente hablando, su vida estaba en manos de estos asesinos, en pleno concilio. Pero mire lo que dice Hechos 23, y voy a leer el 6. Mire cómo era Pablo. Dice: entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, él usó de sabiduría, porque mire, dice, alzó la voz en el concilio y dice: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. ¿Por qué él dice eso? Porque como ya habíamos estudiado, los fariseos sí creían en la resurrección. Aunque estaban re mal en su conducta, en doctrina estaban bien. Por eso es que no basta solo con creer en la sana doctrina, sino con practicar la sana doctrina. Más de uno dice: yo creo que no hay que fornicar, pero fornica. Yo creo que mentir es pecado, pero es el gran mentiroso. Es decir, no basta solo con creer. También los demonios creen y tiemblan. Y eso no les sirve de nada a la hora de salvación. Por eso, amados hermanos, él les dice: señores, y él fue muy sabio. Él sabía lo que iba a provocar en ese momento. Porque por un lado, digamos que en la esquina izquierda estaban los fariseos, en la esquina derecha estaban los saduceos. Los unos eran más conservadores, los otros eran más liberales. Los fariseos eran todos libertinos
Y los saduceos se creían todavía un poco más conservadores y creían que eran más santos, pero aunque el nombre saduceo, como decía un estudioso, aunque el nombre saduceo tiene una raíz de donde viene el significado de justo, de recto, aunque su nombre saduceo trasladaba la idea de ser justo y recto, los verdaderos saduceos no eran ni nada justos ni nada rectos. Es decir, aún su nombre era un engaño. Le pasaba lo de Zaqueo. Uno de los significados de Zaqueo está relacionado con ser puro, pero ese era un puro ladrón, pero no era más que eso. Jezabel, uno de los significados de Jezabel es pureza, y esa era la pura maldad realmente. Entonces, mis amados hermanos, aún los no, Judas, del que voy a hablarles después, su nombre es lindísimo. Judas, alabado sea el Señor, es lo que significa. Pero vaya a ver lo que hizo él con el Señor, cómo él atentó, cómo él quiso, se dejó manipular por la avaricia. Pero luego dice, entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo. Él les dice, yo siento mi posición. Y él sabía que los fariseos decían, uy, pero es que en eso estamos de acuerdo con Pablo, aunque ellos iban a juzgar a Pablo. Por esa razón hay temas, aún con los apóstatas y aún con los de falsas doctrinas, en los que estamos de acuerdo. Por ejemplo, la mayoría de ellos dicen, la Biblia es la palabra de Dios. Y uno dice, pues claro, eso es lo que todos creemos. El problema es en qué textos se basan a veces para, con su propia. Hoy me llamaba alguien de algún lugar de Medellín, creo, de Bello, Antioquia, y me decía que había escuchado algunos mensajes y bueno, que Dios le había hablado. Pero algo interesante es que ella decía, esos mensajes me los han puesto, y me nombró algunos pastores que trataban de hablarle sobre el mismo tema. Y dice, y claro, trataban de convencerme para que yo me recasara, y me pasaron el video de un personaje por allí, no voy a decir ahora el nombre, pero ella dice, y cuando fui a investigar quién era ese señor, era un recasado. Entonces dice, pues con razón, hablaba de eso, porque tenía ese espíritu allí por conveniencia. Pero el Hijo de Dios, y aquí vemos el ejemplo en Pablo, el verdadero Hijo de Dios nunca habla por conveniencia, sino por convicción del Espíritu y de la palabra. ¿Y por qué? Mire lo que dice, mire lo que dice. Él les dice eso, y luego dice, cuando dijo esto, es decir, cuando dijo ¿qué? El tema de la resurrección, esto se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Es decir, él sabía por qué iba a hablar de eso. Él dice, esta gente se unen y me quieren matar. Voy a soltarles una palabra que es mi convicción, que es lo que yo creo, pero también los fariseos creen, pero los saduceos no, y los puso a pelear entre ellos. Pero miren lo que dice. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu. Ahora estamos enfocados en los saduceos, diga, saduceos. Dice, no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un gran vocerío, es decir, esto se volvió un despelote, una cosa tremenda allí. Wow. Y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo, ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios, porque ellos creían en espíritu, en ángel, en resurrección. Pero entonces dice el texto, miren lo que es importante, no hablar solo por conveniencia, sino por convicción. Miren, y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. Es decir, la cosa estaba seria, era algo grave, porque él estaba soltando una revelación, una palabra, y él estaba testificando de Cristo el resucitado, pero al mismo tiempo esta gente se alborotó tanto que querían, como dice allí, despedazarlo. Así que, amados hermanos,
Los apóstatas eran tratados duramente por estos hombres porque esta gente en cualquier oportunidad que tenían los querían devorar, los querían destrozar. Entonces mire esto, así como un verdadero cristiano no puede ser un amigo del diablo, tampoco puede ser un amigo de los ministros del diablo. Y si hay alguien que la Biblia de manera abierta declara que es ministro del diablo, son los apóstatas. Dice que ellos son sus siervos, sus ministros. Y no es maravilla, dice el apóstol. Satanás se disfraza como ángel de luz, de la misma manera sus ministros. Y estos son los apóstatas. Por eso, amado hermano, cuando hay algo de apostasía, amado, la apostasía, el primer ser apostático fue Satanás. Y el día que Eva se puso a darle tanto oído a él, imagínense cómo está la cosa después de ahí para acá. Y Eva cayó en esa trampa. Así que el trato contra una serpiente, contra alguien de esa categoría, era como veíamos en Juan y como vemos aquí también en Pablo. Aunque él estaba, entre comillas, en una posición de vulnerabilidad, porque estaba en sus manos, en sus garras, diríamoslo así. Pero aún así él se levanta y les habla claro. Aunque Dios a su debido tiempo envía a alguien para sacarlo, porque el Hijo de Dios no va a morir en el momento que el enemigo diga, sino en el momento que Dios dice, y Dios lo permite. Y aún con su muerte el Hijo de Dios glorifica a Dios. Alabado sea Dios. Así que hoy vamos a este segundo grupo que se llaman los falsos apóstoles. Primero relacionamos falsos profetas con fariseos. Segundo, falsos apóstoles con saduceos. Diga, falsos apóstoles, saduceos. ¿Cuál era el problema de ellos? Y eso lo vamos a analizar de esta manera. Mientras que el problema de los fariseos era que aunque enseñaban cosas verdaderas, también creían muchas tradiciones y mezclaban lo verdadero con las tradiciones, con las cosas con los ritos, con las prácticas religiosas, y obviamente en algún momento le dieron más importancia a las tradiciones de los hombres que a los mandamientos de Dios. Y el Señor les dice, ustedes son unos hipócritas. Porque los fariseos decían, nosotros creemos en la Biblia, en toda la Biblia. Pero resulta en lo que para ese momento era el Antiguo Testamento, el Tanakh, así llamado. Pero resulta que los fariseos, los saduceos, es decir, a medida que los vayamos analizando, esto se va poniendo más complejo todavía. ¿Por qué? Porque los saduceos, cuando se hace un análisis de ellos, el Señor de ellos condenaba, y bueno, hasta el momento que estamos predicando aquí y durante años que he estado en la investigación y escuchando varios maestros y expertos y leyendo mucho sobre esto, hasta el momento, escúcheme bien, si ya en algún momento vemos, hombre, hay que enseñarlo así, pero resulta que hasta el momento yo he encontrado en la Biblia fariseos convertidos a Cristo, pero nunca saduceos convertidos a Cristo. Pablo era un ex fariseo. Y vemos que Nicodemo era otro fariseo que andaba buscando al Señor. Pero los saduceos eran tan terriblemente perversos que no hay un ejemplo hasta el momento, reitero. Si alguno de ustedes lo sabe, lo encuentra alguno que saben tanto, porque hay gente que sabe muchísimo de la Biblia y escuchan también. Qué bueno que diga, pastor, aquí un ejemplo. Probablemente en la historia, pero en la Biblia, me refiero en la Biblia, no hay alguien saduceo convertido al Señor Jesús. La pregunta es ¿por qué? Porque su naturaleza de víbora en cuanto a veneno doctrinal era tan terrible que lo que enseñaban estos era totalmente opuesto. Número uno, en contra de Jesús. Número dos, en contra de la naturaleza misma de Jesús como Espíritu Santo. Y número tres, en contra del evangelio mismo del Señor. Es decir, eran enemigos número uno, acérrimos. Mientras que los fariseos eran como un partido político de menor casta, los saduceos eran como la aristocracia, como la parte más alta. Y mientras que los fariseos decían, nosotros hacemos culto en las sinagogas,
Los saduceos decían, no, lo nuestro es el templo. Y ellos se centraban en el templo. Los fariseos se regaban en las sinagogas. Y ese es un espíritu que muchas veces quiere todavía meterse, porque el espíritu de saduceos y de fariseos sigue vigente todavía. Y quiere meterse en algunos dicen, no, ¿para qué? Eso de templo, de culto, de congregarse, eso no hace falta. Uno puede ser cristiano sin ir a la congregación. Un espíritu de fariseo que no quiere templo. Pero hay otros que son el otro extremo. Piensan que la única manera de ser cristiano es templocéntrico. Es solo culto, pero no cambio. Solo culto, pero con sus mismas ideas. Solo ir al culto, pero no a hacer culto. No adorar realmente a Dios. Y ahí está el otro extremo. Pero el modelo bíblico es que la iglesia primitiva era todos los días en el templo, pero en las casas también. En otras palabras, el modelo antifariseico y de saduceos es no solamente te aferres a un lugar físico, sino que adora a Dios y vive para Dios mientras te congregas y también cuando estás fuera de la congregación, ya sea en la sinagoga, ya sea en la calle, ya sea en la casa, ya sea en la escuela, ya sea en el templo, porque el fariseo se vuelve fariseo y el saduceo se vuelve saduceo hipócrita, porque solo aparenta santidad mientras está dentro de su lugarcito de reunión, pero afuera se vuelve una víbora. Por eso Juan lo reconoció. Venían con pinta de cordero, pero con corazón de víbora. Y amado hermano, necesitamos ser verdaderos hijos de Dios, aquí y en cualquier lugar. Pero el verdadero hijo de Dios jamás tiene algo en contra de congregarse. El que no es hijo de Dios siempre se pone en contra de la congregación. Y el verdadero hijo de Dios tampoco se centra solo dentro del templo, también es cristiano fuera, pero ama el congregarse. Es un balance espiritual. ¿Cuántos dicen, alabado sea Dios? Dele gloria a Dios. Aleluya. Así que el espíritu fariseo es incoherente con sus antiverdades fundamentales de doctrinas de salvación. Generalmente son autonombrados, se acostumbran al poder porque ellos eran habituados. La historia muestra a los saduceos como personajes que cuando venía un imperio o un reino o un rey y conquistaba Palestina, ellos negociaban con ellos para que siempre los tengan en posiciones de poder. Y obviamente eran tan influyentes, no tanto, aunque los fariseos eran más, los saduceos tenían más poder económico. Entonces obviamente ellos usaban de eso para unirse con los esclavistas, unirse de tal manera que estas personas siempre estaban habituadas al poder. Y ahora usted va a entender por qué lo relaciono con falsos apóstoles, autonombrados, contradictorios en su doctrina. Mientras que los falsos profetas fariseos atacaban desde afuera, ellos enseñan. Aunque enseñan lo que enseñan, algunas cosas son buenas y otras son puras tradiciones, rudimentos y cosas de hombres, y obviamente no concuerda lo que enseñan con lo que hacen, y ellos creen en la Biblia y algo más, es decir, tradiciones orales. Por otro lado están los falsos apóstoles, que ahora tipificamos con los saduceos, que también atacan desde afuera. Y lo que enseñan de Jesús, lo que enseñan del Espíritu Santo, lo que enseñan del Evangelio es incoherente, es contrario a la verdad. Son autonombrados, contradictorios, y les gusta el poder para controlar y no para servir. Y ese es el espíritu notable en ellos. Ellos van al otro extremo. Por eso quiero que lo analice muy bien. Los saduceos dicen: para nosotros, solo la Biblia, no las tradiciones. En eso uno diría, amén, tienen toda la razón, queridos saduceos. Pero resulta que ellos decían, solo la Biblia, pero no toda la Biblia, sino solo la Torá, que son los primeros 5 libros de la Biblia, el famoso Pentateuco para nosotros, la ley. Y el resto
decían, no, el resto no es inspiración. Y ellos rechazaban el mensaje de los profetas. Para ellos los salmos, Jeremías, eso no es Biblia. Ellos se centraban en la ley, en la Torá, en los primeros libros. Pero resulta que uno dice, bueno, pues listo, pero al menos en esos primeros 5 libros está toda la esencia de todo quién es Cristo y todo lo demás. Todas las doctrinas están allí condensadas en el Génesis y en los 5 libros primeros de la Biblia. Ya, ok, pero resulta que ellos decían, creemos firmemente, y ellos decían, no somos como los saduceos, que ellos creen en todo el Tanakh, todo el Antiguo Testamento, de Génesis a Malaquías, pero aparte le meten cuentos de tradiciones judaicas y la Mishnah y la Gemara y todo lo que es el Talmud y todo lo que tiene que ver con interpretaciones rabínicas acomodadas de la escritura. Y ellos en eso sacaban pecho y decían, no, nosotros no creemos en tradiciones de hombres, nosotros solo creemos en la Biblia, pero no en toda. Y número 2, y aquí viene lo grave, diga conmigo, aquí viene lo grave. Ellos, además de que solo se quedaban con 5, además de ello, la interpretaban como a ellos les daba la gana. Así bien elegante, la gana. De esa manera. En otras palabras, ellos decían, aparte que solo querían lo que a ellos les convenía, solamente lo interpretaban a su manera. El mismo espíritu saduceo sigue vigente hoy por todas partes. Gente que se pega a 1 o 2 versículos. El recasamiento, por ejemplo, lo basan en un versículo, Mateo 19:9, y malinterpretado, lo peor. Y hay muchas falsas doctrinas que las basan en un par de versículos y mal interpretados. Todas las falsas doctrinas que defienden lo inmoral, defienden el pecado, la apariencia solamente, están basadas, la conveniencia solamente, están basadas en 1, 2 o 3 versículos y finalmente mal interpretados. Porque el hombre busca su conveniencia. Y me llamó la atención la llamada que hoy mi esposa fue más de 1 hora en una llamada que me hace alguien y hablándome. Y yo estaba preparando todas las respuestas porque yo pensé que ella al final me iba a decir, pero yo también me podré recasar en mi caso, porque me contó toda la historia. No, me llamó la atención el testimonio de ella, que al final dice, yo entiendo que en mi condición tampoco puedo recasarme. Aunque todos me dicen que sí, yo entiendo que no. Por la Biblia. Y gracias por la enseñanza y gracias por el material y todo. Ese tipo de gente llama la atención. Porque hay gente que aunque tal vez no saben tanto como muchos que saben tanto, pero acomodándolo. Porque los saduceos sabían mucho, pero a su manera. Y amado hermano, que Dios nos libre de caer en algo tan terrible como eso. Ahora, segunda a los Corintios, y aquí viene el asunto. Segunda a los Corintios 11, voy a leer varios versículos de ahí. Primero voy a leer del 2 al 6, segundo a los Corintios. Y aquí viene la comparación con los falsos apóstoles. Recuerde, el ataque de ellos también es desde afuera. El ataque de falsos apóstoles, saduceos, viene desde afuera. Siempre ellos venían ahí como víboras todo el tiempo alrededor de Juan, alrededor del Señor Jesús, alrededor de los apóstoles, siempre molestando todo el tiempo desde afuera. Siempre, siempre, siempre. Usted los ve por todos lados, siempre cansando, siempre molestando. Por ejemplo, en Hechos 4, Pedro y Juan ante el concilio también, y obviamente ya sabe usted que ese concilio estaba compuesto por personajes de esta calaña, saduceos, escribas, y vemos allí en la escritura que a partir del texto 5 y en adelante usted va a encontrar cómo ellos venían, y estos personajes venían siempre a interrogar, siempre a molestar, siempre a tratar de perturbar aún directa y descaradamente a los mismísimos siervos del Señor. Del 1 al 3 usted puede ver todo el asunto. Siempre jefe de la guardia del templo, los sacerdotes, los saduceos, resentidos de que se enseñase al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Ahí están los saduceos todo el tiempo como moscas buscando, como plaga todo el tiempo
alrededor de los que son de Dios, siempre queriendo destrozar, pero en los que son verdaderamente de Dios, ellos no pueden posar, pero los que tienen su mismo espíritu, ellos pueden posar. Y amado hermano, por eso necesitamos el Espíritu de Cristo en nuestros corazones. Y miren lo que dice 2 Corintios 11, 2 al 6. Porque os celo con celo de Dios. Diga al que está a su lado, celo de Dios. Dígale, ¿qué clase de celo tienes tú? Porque hay un celo que es amargo, pero hay un celo que es de Dios. Celo con celo de Dios. Pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente, mire las víboras, y ahí está la principal víbora, con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, ojos, acuérdense de la triple tentación, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, así sedujeron a Eva. El árbol era bueno, era codicioso, serán como Dios, los atraparon, dice vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo, porque si viene alguno, diga alguno, predicando, y escuche el énfasis, a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado. Diga Jesús, espíritu, evangelio. Note, estos se detectan fácil porque atacan a quien es Jesús en su naturaleza. Por eso vienen las ideas gnósticas, por eso venían las ideas anticristo, todo lo que es de ideas que algunas atacaban la humanidad de Cristo, la divinidad de Cristo. En esa época había una cantidad de ideas, en conceptos errados de quién era verdaderamente Cristo. Por otro lado, el Espíritu, y por otro lado, el Evangelio. Pero miren lo que dice Pablo: bien lo toleráis, y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. Y esto es muy importante. Puede que usted, yo pues, tal vez no me expreso de la mejor manera, pero que usted no sea un tosco en el conocimiento de la palabra. Que usted sea alguien que sabe de lo que usted predica, de lo que usted cree. Porque, amado hermano, no hay nada peor que, lo decía en algún mensaje, creo que fue en el tercer mensaje cuando hablé sobre fariseos y saduceos de toda esta serie, y ya vamos en el 19, lo decía, no hay nada más tremendo, no hay nada más terrible que saber que hay brujos y hechiceros que saben más de cómo hacer mantras, rezos, ritos y hechicería y todas las artes mágicas y el ocultismo, saben más ellos de eso que mucho evangélico de lo que es la vida cristiana a fondo y la teología cristiana y el conocimiento bíblico a fondo. Y eso debe ser, eso debería darnos más que solo preocupación, tristeza. Porque es terrible que hay cristianos que no saben, les preguntan sobre doctrinas básicas y dicen, yo sé que por ahí dice, en la Biblia dice, de que dice. ¿Qué clase cómo le vas a enseñar de esa manera a la gente? Yo sé que nuestra memoria puede ser frágil, pero aquí hay manuales, hablen conmigo, aquí tenemos hasta manuales hechos con todas las doctrinas para que usted las pueda estudiar y luego enseñar. Así que, hermano, no hay excusa, lo que hay es pereza. Sacuda al que está a su lado y dígale, espero que no te estén hablando a ti. No hay excusa. Diga al que está a su lado, no hay excusa, lo que hay es pereza. Ahora bien, y mire lo que dice, algo lindo. Dice, no lo soy en el conocimiento, en todo y por todo os lo hemos demostrado. Voy a ir leyendo ahora a partir del 7 al 8, pero en la Biblia de las Américas. Dice, o cometí un pecado al humillarme a mí mismo para que vosotros fuerais exaltados, porque os prediqué el evangelio de Dios gratuitamente. A otras iglesias despojé tomando salario de ellas para serviros a vosotros.
Y cuando estaba con vosotros tuve necesidad, a nadie fui carga, porque cuando los hermanos llegaron de Macedonia, suplieron plenamente mi necesidad, y en todo me guardé y me guardaré de seros carga. ¿Por qué? Porque los de Corinto eran problemáticos, complicados, y no querían dar el salario del ministro de Dios. Y él le dice, mire, yo para que ustedes no tengan pretexto ni siquiera le recibo, pero las otras iglesias son las que me están sosteniendo. Así que era un asunto grave, pero el problema de estos corintios era que negaban al verdadero apóstol y aceptaban a todos los falsos apóstoles que venían. Y miren lo que sigue diciendo, en la Nueva Biblia Viva dicen los siguientes versículos del 9 en adelante, porque será, dice, ¿por qué? ¿Será porque no los amo? Dios sabe que sí los amo. Lo hago para desmentir a los que se jactan de trabajar para Dios de la misma manera que nosotros. Dios nunca envió, escuche eso, a esos hombres. No son más que estafadores que les hacen creer que son apóstoles de Cristo. Y luego dice, esto no me sorprende. Satanás puede disfrazarse de ángel de luz. No es extraño que sus siervos se disfracen como gente que hace el bien. Un día recibirán el castigo que por sus perversas obras merecen. En otras palabras, el Señor a través del apóstol Pablo está exhortando duramente a los corintios, porque ellos tenían un problema, y era que estaban echando y atacando a los siervos de Dios adentro, pero estaban aceptando la mala influencia desde afuera. Es decir, ellos no tenían una sana relación con el verdadero siervo que era Pablo, pero sí de par en par abrían sus brazos a espíritus de afuera. Y eso los tenía destruidos, eso los tenía en un estado crítico. Mire lo que dice Apocalipsis 2:2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo, la iglesia de Éfeso, y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y luego dice, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y que dice, dígalo, y no lo son, y los has hallado mentirosos. Pero ¿cómo puedes tú discernir cuando alguien es un falso apóstol, un falso profeta, un falso evangelista, un falso maestro, un falso pastor, un falso hermano, si ni siquiera sabes de la escritura? Como dice el coro o el cántico por ahí, saben más de novela que de la palabra. Algunos saben más hasta de la alineación del Deportivo Pasto. Se la sabe, y eso es difícil aprenderse una alineación. Saben, los técnicos saben de todo. No que sea, está bien si sabe, pero grave es cuando algunos no saben de eso, pero de Biblia. Ni siquiera regular, sino nada. Yo sé que esta palabra es necesaria para nosotros hoy. ¿Cuántos la quieren hoy? Ahora, los saduceos, en Mateo 22:23 dice, aquel día vinieron a él. Ahora mire, otra vez, siempre como una víbora, como una plaga rodeando. Ahora era Jesús, Mateo 22:23. Y otra vez siempre ahí los mismos. Mateo 22:23 dice la Biblia, el texto sagrado, la pregunta sobre la resurrección. Aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron diciendo, mire la hipocresía, maestro, Moisés dijo. Otra vez, ellos querían poner a pelear a Jesús con el que inspiró a Moisés. Es decir, ellos querían poner, ellos no sabían que Jesús había inspirado a Moisés, porque Jesús es Dios. Oh, ¿lo creemos o no lo creemos? Voy a repetir esto. Ellos no sabían que Jesús había inspirado a Moisés, pero resulta que ahora ellos vienen y dicen, maestro, Moisés dijo. Es decir, vamos a poner a pelear, porque para ellos Moisés era el máximo profeta, lo máximo, pero no sabían que estaban hablando con alguien que era mucho más que el mismísimo Moisés.
Y ellos querían poner a pelear a Jesús con Moisés, tratando de alguna manera, hablando de una ley que se llamaba el levirato, cuando alguien moría, un hermano venía y se casaba con aquella mujer si su hermano no había dejado prole, y si se moría, entonces venía otro hermano y se casaba para dejar descendencia. En otras palabras, ellos le presentan un caso ahí todo extraño, para tratar de hacer pelear no solo contra Moisés, sino contra una doctrina que Jesús no solo la enseñaba, porque él decía, yo soy la resurrección y la vida, sino que Jesús la iba a demostrar, porque sabemos que Jesús no se quedó ni en la tumba, ni tampoco en el madero, sino que resucitó y ahora está presente en el poder de su Espíritu en nosotros. Alabado sea Dios. Pero note, los saduceos siempre eran así, un partido judío opuesto a los fariseos. Y los saduceos eran relativamente poco numerosos, pero personas de elevada instrucción, en su mayoría ricos, influyentes, poseedores de altas funciones públicas. Los rabinos dicen que el partido provenía de un hombre llamado Sadoc, que vivió alrededor del 300, que pudiera haber sido su fundador, pero sin embargo, como es evidente, estos eran miembros de una elevada aristocracia sacerdotal. En otras palabras, siempre estaban ligados con el sacerdocio, con el templo, y habían tomado de negocio los asuntos de templo, formaban parte de este partido, y se piensa generalmente que su origen remonta a otro Sadoc, el de 2 de Samuel 8:10, que era sumo sacerdote en la época de David. El sumo sacerdocio fue ostentado por los descendientes de Sadoc hasta la turbulenta época de los macabeos, y vemos que los descendientes y partisanos se llamaron así, sadoquitas, se dividieron en dos ramas, una radical que desembocó en el qumranismo, aquellos que de alguna manera se van por allá como una especie de ermitaños, y la acomodaticia de la que surgieron los saduceos. Estos saduceos tenían ese espíritu, porque siempre, aún de una secta, siguen saliendo más sectas. Por un lado, aquellos que pensaban que vivir en santidad y a Dios era estar lejos del mundo, y hasta no hace muchos años existían los famosos ermitaños, por allá metidos, pensando que un hombre, para no pecar, pues no tenía que mirar a nadie, ni una mujer, y por allá en una selva, en un monte, por allá metido. Amado hermano, esa no es la forma que Dios propone para ser libre. La única manera de ser libre es cuando el Espíritu Santo de Dios toma control de una naturaleza caída y pecaminosa. Pero el punto aquí es que los otros eran más acomodaticios, como los saduceos, y en contra de los fariseos, ellos daban una gran importancia a la tradición de los antiguos. Los qumranitas, en este caso obviamente los fariseos también, no solo Biblia, también tradiciones, pero los qumranitas se aislaron, tuvieron un desarrollo propio más exacerbado que los fariseos. Los saduceos se limitaban a los escritos de la Torá y de la ley de Moisés, y rechazaban obviamente el resto de la escritura. Para ellos solo la ley escrita era determinante, pero pretendían el derecho a interpretarla a su manera. Se mantenían aferrados a la letra de las escrituras, incluso con el resultado de un gran rigor en el ejercicio de la justicia. Eran opuestos a los fariseos, y obviamente ellos negaban, mire todo lo que negaban. Se lo digo así porque al final voy a darle una pequeña conclusión de algo que me llamó la atención. Número uno, ellos negaban la resurrección y la retribución en el más allá. Es decir, ellos decían, no hay condenación eterna, eso es cuento. Y saben ustedes que todavía ese espíritu de saduceo sigue en algunas sectas, que creen que usted se muere y ya se acabó todo, y que no, Dios es amor, Dios es bueno, eso de infierno, eso no existe, eso del lago de fuego menos. Es una forma diabólica para engañar a la humanidad. Y por otro lado afirmaban que el alma muere juntamente con el cuerpo. En Mateo 22, 23 al 33, ahí hay un escenario relacionado con eso. Y Jesús les da en la cabeza cuando Él les dice, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios,
porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Él les da algo que ellos no podían. Primero les habla de ángeles y ellos no creían en ángeles. Le habla de resurrección, tampoco creían en resurrección. Y además Él les está diciendo algo tan poderoso como esto. Les dice: pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Él les está diciendo: ellos siguen siendo recompensados en la eternidad. Es decir, en tan pocas palabras, Jesús les hizo pedazos sus ideas. Ellos decían: no, ya no hay eternidad. Es tan absurdo como lo que predican algunos hoy. Predican de que hay que seguir una vida agradable a Dios, pero al fin y al cabo solo hace un tiempo decían que solo 144,000 iban a ser salvados. Y ya son millones. ¿Para qué siguen evangelizando si solo 144,000? Yo sé la interpretación que ellos tienen, pero era contradictorio finalmente. Pero por otro lado, predican de salvación, pero no creen en la condenación eterna. Y amado hermano, es el mismo espíritu de saduceo metido hoy en día todavía, muy vigente. Hay muchas organizaciones que no creen en el infierno. Y amado hermano, no basta con creer las cosas de Dios, aunque no se crean, lo que Dios dijo es y se dará al pie de la letra. Pero por otro lado, tampoco creían en la existencia de ángeles ni de demonios. Y obviamente para los demonios no les importa si tú crees y los adoras, como también si tú niegas su existencia. Finalmente ellos también con su espíritu de incredulidad te tienen manipulado. Es decir, al diablo no le importa que tú le hagas misa negra y ritos satánicos y te hagas un pacto con él y le vendas tu alma, como también que digas: no, eso es mentira, diablo no existe, demonios menos. Igual te vas a ir a compartir la misma eternidad con ellos si no te arrepientes y le entregas tu vida al Señor Jesús. Su negación de la inmortalidad era terrible, de la resurrección era terrible, pero también ellos negaban la predestinación a la que oponían el libre albedrío. Ahora, enseñaban que sufrimos las consecuencias directas de nuestros actos buenos o malos y que aparte de esto Dios no se ocupa de nuestra conducta. También estos personajes literalmente tenían contradicciones. ¿Por qué? Porque los saduceos no tenían en cuenta la creencia de los patriarcas en el más allá, ni en las moradas de los muertos como el Seol. Sin embargo, siendo esta creencia, cuando usted analiza las palabras de Job, analiza las palabras de David, analiza las palabras de los patriarcas, analiza lo que la Biblia dice, ahí estaba el germen de las posteriores revelaciones bíblicas acerca de la resurrección del cuerpo y del juicio venidero. En efecto, es indiscutible que los patriarcas creían en la supervivencia del alma. Ellos hablaban de la eternidad, ellos hablaban, dice: en mi carne he de ver a Dios. Ellos sabían que iban a resucitar, que el Señor no iba a dejar para siempre allí ese cuerpo en el Seol. Ellos lo entendían, pero los saduceos no creían nada de esto. Así que, amado hermano, mientras que el fariseo creía y no practicaba, el saduceo ni siquiera creía. Por eso el nivel va bajando, es cada vez más grave. Y Satanás le importa igual que tú creas que hay resurrección, que hay ángeles, que hay demonios, que hay cielo, que hay infierno, que hay eternidad, que Dios nos escogió, pero también basado en el libre, hay elección basada en la libre decisión, en el libre albedrío. Pero también le da igual si tú no, ni que hay cielo, ni Dios, ni ángeles, ni infierno, ni eternidad. Porque al fin y al cabo, errado, al mismo lugar irás a parar. Así que, amado hermano, por un lado debemos darle gracias a Dios por la revelación de su nombre, de su palabra, de su doctrina. Pero por otro lado, digámosle: Señor, ayúdame no solo a creerla, sino a practicarla. Aleluya. Éxodo 3:2 y 14:19. Y muchos pasajes hablan de ángeles, cosa que era rara, porque ellos decían: creemos en los primeros 5 libros de la Biblia, y en los primeros 5 se habla de ángeles, y aún así no creía. Así que al principio esta secta probablemente enseñaba que Dios confiere los castigos y las recompensas en la tierra según el comportamiento de los hombres,
Pero sí es cierto que pretendían, como lo afirmó Josefo, que Dios se desinteresa de nuestras conductas. Se enfrentaban abiertamente con la ley de Moisés que ellos decían querer seguir. Porque por un lado decían, sí, Dios no es tanto como los fariseos que se van como tan al extremo. No, Dios deja que cada quien decida su vida, su destino. Pero Génesis, solo tomando su Antiguo Testamento, Génesis 3:17, Dios juzgó duramente a Adán y a Eva por sus malas elecciones. En Génesis 4:7, Dios juzgó duramente a Caín por su pecado. En Génesis 6:5 en adelante hasta el 7, el mundo antediluviano fue hasta destruido por completo por causa del pecado del hombre. Así que aún en otras palabras, cuando usted se encuentre con un apóstata, la misma Biblia les da en la cabeza a ellos. Aún los mismos textos que ellos usan. Por eso una de las mejores formas de hablar con ellos es con los mismos textos que ellos usan. Es decir, sin necesidad de ir a más. Cada vez que yo hablo con gente que tiene doctrinas apostáticas, ni siquiera le hablo textos. Yo le digo, ¿cuáles son los textos que usted tiene? Y con esos hablamos, es suficiente. Porque la Biblia no necesita ser defendida, ella se defiende sola. Y la misma palabra hace pedazos el espíritu de la serpiente. Porque cuando Jesús se confrontó con Satanás, Satanás le citó Biblia, pero Jesús también le citó Biblia y se la citó bien, porque a Satanás hasta la citaba mal, porque Satanás la acomoda en contextos cerrados. Así que aquí está el problema de estos personajes. Finalmente los fariseos, cuando estuvieron en la tierra, siempre eran como un grupo, una camarilla que se levantaba contra los hombres de Dios. Aún dentro de ellos había gente un poco y un tanto entendida, como Gamaliel, que en algún momento habló sabiamente, como Nicodemo, el mismo Pablo, que luego finalmente se arrepintió y se convirtió. Pero dentro de los saduceos no hay un ejemplo de un ex saduceo convertido al Señor, hasta donde sabemos. Es indudable que empezaron negando lo que no estuviera expresamente revelado en la letra de la Escritura, pero después, influenciados por concepciones helenísticas, acabaron por asumir la filosofía de Aristóteles, descartando toda doctrina que no pudiera ser demostrada racionalmente. El diccionario bíblico cristiano es una de las fuentes que he consultado. ¿Qué quiero decir con esto, amados, para concluir hoy? Que uno de los grandes problemas de estas sectas es que no solamente su doctrina es un error de interpretación bíblica, sino que también es una mezcla de ideologías griegas, de ideologías filosóficas, de ideologías paganas, de todos los ismos de los cuales se ha estado hablando, y algunos ya conocen todo tipo de cosas. Cuando usted va a estudiarlas a fondo, no hay Biblia realmente, aunque dicen creemos en la Biblia, aunque dicen rechazamos todo otro tipo de creencias, pero cuando uno les analiza sus doctrinas, van en contra de la palabra de Dios, porque están basadas en doctrinas de hombres y hasta en doctrinas de demonios. Así que esto es algo delicado. Diga conmigo: Señor, ayúdanos. Levántese por favor un momento, y allí donde usted está, vamos a orar, porque estamos viviendo en una generación donde el espíritu de los fariseos sigue vigente, pero también el espíritu de los saduceos. El espíritu fariseo siempre se manifestará en aquel que dice: yo creo profundamente que la Biblia es la palabra de Dios, yo creo profundamente que hay cielo, que hay infierno, que yo soy pecador, pero sigue en la misma de siempre, no hace ninguna tipo de decisión seria para tener un cambio espiritual. Creen, pero solo creer no les sirve de nada. Creen, pero solo creer no les llevará al cielo. Diga conmigo: yo quiero hacer. Diga conmigo: yo quiero hacer. Diga conmigo: Señor, ayúdame a ser obediente. Pero por otro lado están aquellos como los saduceos, y hoy en día se está plagando de este tipo de apostasía, amados hermanos. Las iglesias están siendo azotadas constantemente. Ayer alguien me llamaba y me decía: pastor, mire, me están hablando de la nueva Biblia Reina Valera restaurada, que es judío mesiánica.
Te habla y la gente, lógicamente el que me llamaba es un varón de Dios y me decía, estudiemos eso para poder contrarrestar, pero hay gente que está siendo manipulada por esto, y yo le decía, están usando incluso la misma Biblia y manipulando, ¿para qué? Para su propia perdición, para su propia destrucción. Así que oremos a Dios, porque este tema de la apostasía tiene que ver con vida o muerte, salvación o condenación. Ore a Dios primero por su propia vida, por sus propios pensamientos, por su propia fe, y haga un examen en eso en esta noche. Dígale: Señor amado, gracias Dios y Padre por darme revelación, por darme conocimiento. Gracias por haberme llamado, por haberme escogido, por tenerme en cuenta. Gracias por haberme revelado tu evangelio, por darme tu Santo Espíritu. Gracias por revelarme tu naturaleza, por revelarme, Señor, tu nombre, por saber, Dios mío, quién eres tú. Pero también, Señor, gracias porque por tu poder y por tu gracia, cuando someto mi naturaleza caída y humana, Señor, y la someto a tu propósito y a tu voluntad, puedo cumplir tu propósito, puedo hacer tu voluntad, puedo vivir por ti, para ti, Señor amado. Pero también, Dios mío, gracias por ser fiel, por ser bueno y bondadoso. Pero también te pedimos, Señor, guarda nuestra frágil mente, Dios mío, de ser arrastrada por tantas corrientes y vientos doctrinales acomodaticios, al acomodo de la naturaleza caída que se está levantando en la generación que estamos viviendo y presenciando. Señor, no queremos, Señor Jesús, hacer lo que hacían los saduceos ni los fariseos, sino lo que hacía tu siervo Juan, tu siervo Pedro, tu siervo Pablo, Señor, y tú mismo nos lo enseñaste. Cuando confrontar duramente la falsa doctrina haya que hacerlo, debemos levantar nuestra voz contra todo ello, y no podemos temer, porque de nuestro lado estará tu verdad, de nuestro lado estará tu evangelio, de nuestro lado estará tu revelación, en el nombre poderoso de Cristo Jesús.